Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es Ahora Música, el espacio del Reba Desnudo donde nos dedicamos a comentar, a conversar sobre música, a recomendar música que me gusta personalmente a mí y a reaccionar a algunas cosas que nos vayan sugiriendo ustedes mismos aquí en los comentarios. Tenemos a muchas bandas que nos han sugerido y vamos a ir revisando poco a poco. Si algo nos gusta lo comentamos, si no nos gusta no lo comentamos, que miren, para tener discusiones ya tenemos nuestros vídeos de los martes en el Reba Desnudo, o que a veces publicamos los miércoles, pero en general los martes a las 18 horas. Luego tenemos los streamings los jueves de 7 a 9 de la noche, donde también nos metemos en un montón de líos, aparte que hablamos de arte y de política y de poesía y de música también a veces, y tocamos asuntos sobre todo del pensamiento crítico y de lo que tiene que aplicarse, lo necesario que es aplicar el pensamiento crítico en todas las áreas de nuestra vida. Salvo, por supuesto, en las áreas donde interviene la emocionalidad plena del arte, como es el caso de la música. Así que aquí no me voy a pelear con nadie y voy a recomendarles música que me gusta. Y esto es algo que me gusta mucho desde hace mucho tiempo. Primero que nada porque es un grupo inclasificable. Se supone que es un grupo que nace en el bluegrass, pero en realidad hace un poco de country, pero lo ubican muchos en el indie rock o en el indie pop, con lo cual me indica que nadie tiene idea en realidad de cuáles son los límites de los géneros y todos los críticos y los comentaristas y demás pues se lo van inventando por ahí como pueden, lo cual a mí me da igual. Esto es Front Country. Me gusta mucho su sonido. Me gusta su sonido que es progresivo, me gusta su sonido donde todos los instrumentos tienen una función distinta que hacer, es algo muy propio del bluegrass progresivo, si es el caso, que ustedes lo ubican en el bluegrass progresivo, yo no pienso ubicarnos en ningún lado. Y la voz de Melody Walker. Ella, la que estamos viendo ahora, es precisamente Melody Walker. Es de un gran grupo de músicos que salieron de la escuela de Berklee, en Boston, con Molly Tuttle, con Lindsay Loux, es que pienso en varios, Aoife O'Donovan, bueno, ellos son más jóvenes que Aoife O'Donovan, pero en fin, gente que ha salido de esta escuela de música popular, esta escuela de rock, esta escuela que realmente le ha dado un impulso a la música más allá del conservatorio. Y que no está en Berkeley, California, por supuesto, sino que está en Boston. Y Melody Walker a mí se me hace una de las voces más efectivas, más potentes, más interesantes que han salido de por allí, aparte de que las historias que cantan también son enormemente relevantes. Así que, como siempre, vamos a tener aquí la traducción de la canción para poderla comentar con ustedes. Esto es Front Country y una de sus canciones que se llama For the Sake of Sound, en un tipo de presentación que a mí me gusta mucho, que es el de Jam in the Van. Tienen un autobús, una especie de gran autobús dispuesto para que allí canten, toquen y se graben los músicos. Ahora también hacen stand-up comedy, pero fundamentalmente era una cosa de música, donde en vez de que tú vayas al estudio, el estudio viene a ti. Front Country, For the Sake of Sound. Hey, we're Front Country and we're jamming in the van at Huck Finn. This is called Sake of the Sound. Primera observación. El sonido de la mandolina es raro, no es el sonido clásico de la mandolina. Y el violinista está haciendo pichicato, o sea, pulsar las cuerdas en lugar de frotarlas con el arco, pero está usando una púa. Si se fijan bien, utiliza una de estas, una púa como esta de guitarra, y es lo que utiliza para hacer su sonido el violinista, que es muy distinto de cuando se pulsa la cuerda con la yema de los dedos, que es como te enseñan a hacerlo en las escuelas de violín. Así que ahí vamos al sonido ya peculiar que tiene dentro del grupo. Precioso.
y original, enormemente original. You feel the beating thunder rolling underground. Under your feet and things are moving all around. You try to reach for something just to hold your body to your brain. But when it hits you, you're gonna feel no pain. Feel the room shake, hear my heart break. I'm in love with the sound. I'm in love with the sound. The love that we make for our sake, for the sake of the sound, for the sake of the sound. No es un sonido común, no es un sonido habitual, es una forma propia de abordar la realidad, de abordar la música por parte del grupo. Todo el trabajo de cada uno de los instrumentos a mí me parece original, me parece enormemente atractivo, como que dices, quiero oírlo, quiero desentrañar lo que está haciendo por allí la guitarra de resonador y por aquí la mandolina y por aquí el violinista, todo eso con la voz de, creo que es contralto, de Melody Walker. Es una voz grave, es una voz de presencia en los registros inferiores de la voz femenina, que maneja con una enorme soltura y con una enorme claridad. Proyecta al micrófono de una manera que creo que llega mucho al espectador. Así que bueno, vamos a regresar un poquitín y vamos a jugar con ellos. Pero fíjense, las distintas melodías y las distintas aproximaciones rítmicas que ya ha habido en este trozo, en el verso, en el precoro y en el coro. You try to reach for something just to hold your body to your brain. But when it hits you, you're gonna feel no pain. Feel the room shake, hear my heart break. I'm in love with the sound. I'm in love with the sound. The love that we make for our sake, for the sake of the sound, for the sake of the sound. I feel the heat and fire burning all around. Out on the street, I hear the pavement break and pound. I wanna be the one to make your swan sing, take my soul away. Oh, hallelujah, I wanna hear you say. Feel the room shake, hear my heart break. I'm in love with the sound. I'm in love with the sound. The love that we make for our sake, for the sake of the sound, for the sake of the sound. ¡Ah! Feel the room shake. Can you hear my heart?
Lástima que no se ve la pedalera del mandolinista, pero debe tener una pedalera como la del guitarrista, porque tiene una variedad de sonidos, de tonos preprogramados en su pedalera, que no es frecuente escuchar una mandolina, que la mandolina pues suena a mandolina y te quitas de líos y ya. El trabajo del violinista, ustedes lo ven, es extraordinario. Y además tienes la ventaja de que tienes un grupo en el que hay otras dos personas que cantan y que pueden apoyar la voz de Melody Walker. Ustedes díganme qué es, si es... perdón, me he movido. Si es bluegrass progresivo, que podría serlo perfectamente. Si es indie rock, si es lo que ustedes quieran. A mí me resulta, a mí me da bastante igual. Lo que me interesa es precisamente que las cosas se hacen en el nombre del sonido y que si ellos están enamorados del sonido, sea el sonido con todas las metáforas que utilizan, pues ellos están enamorados del sonido y uno a su vez obviamente se enamora de sonidos así, pues son los sonidos que nos da la música. Front Country tiene muchísimo trabajo, están trabajando constantemente, es un grupo que está en activo en este momento, esto creo que es de 2017, pero el grupo está muy en activo, está haciendo cosas y está haciendo propuestas no solo letrísticas, sino también musicales y de arreglos de los instrumentos, lo cual siempre se agradece. Pues esto es Front Country, espero que les haya gustado. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo, el caótico canal donde igual hay pensamiento crítico los martes a las 6 de la tarde, que streamings de gran debate y controversia los jueves de 7 a 9, todos los días a las 11 de la noche tenemos un comentario de música como este. Y todos los días además vamos publicando segmentos del streaming que hayan sido a nuestro juicio interesantes para que se pueda acercar a ellos la gente que no puede ver el streaming completo. Por lo pronto nos vemos la próxima vez que haya más música que compartir aquí en Aura Música. Muchas gracias.